Bueno, saludos a todos. Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes mi último proyecto, el cual es una librería de síntesis de sonido por samples. Hasta la fecha creo que es la librería más pulida que he hecho, la más funcional. Creo que también la que tiene más servicio y que posiblemente la gente vaya a utilizar más. Si a ustedes les gustan los proyectos de audio o de pronto quieren crear un instrumento musical, pues no se pierdan este video porque esta librería es para ustedes. Básicamente, ¿qué es un sintetizador de samples? Puede ser un software o puede ser un hardware. Es un dispositivo que genera sonidos basados en grabaciones de otros instrumentos para generar pues toda la escala musical, como sonara una guitarra, como suena un clarinete, cualquier instrumento que ya haya sido sampleado, como lo dice su nombre. Bueno, este proyecto surge de la idea de crear un instrumento musical utilizando Arduino. Específicamente yo trabajo con la placa SP32, me gusta mucho la placa Lolin y la Lolin Lite porque me parecen muy completas, tienen pines capacitivos, Bluetooth, Wi-Fi, tienen puerto para batería. Como pueden observar, la conexión es bastante simple, es la placa, es un amplificador clase D. Este es un Max 98357, muy económicos, los pueden conseguir por internet, muy económicos. Y un parlante normal, este es de 3 watts, 4 ohmios. Bueno, están conectados a una organeta o un teclado pequeño. Este pertenece a un Nintendo Wii, es un controlador para el juego de Rock Band para la Nintendo Wii. La característica importante de esta es que tiene una salida MIDI. Después de revisar que las conexiones están bien hechas, la conexión MIDI a la placa SP32, vamos a ver rápidamente algunas de sus características. Entonces, como vamos a escuchar, ahí está utilizando un sample de acordeón. Vamos a abrir un momentico acá el monitor serial y vamos a cargar un sample distinto. Ahí, por ejemplo, cargamos cello. Vamos a cargar, por ejemplo, clarinete. Vamos a cargar, por ejemplo, flauta, guitarra, marimba. Vamos a tocar algo ahí. Bueno, soy muy malo para la música, soy mejor programador que músico y eso ya es mucho decir. En la salida del monitor serie podemos ver lo que se carga, los samples, saxofón, ok. Bueno, otra característica es el sostenido. Vamos a ahí donde está, creo que tiene un sostenido indefinido. Si yo dejo la tecla presionada todo el tiempo, ella va a sonar en bucle. Si quiero desactivar esto, le puedo poner ahí está configurado para un sostenido de unos 700 milisegundos. Y se cayó. Y se cayó. Recuerden que tiene sensibilidad. También puedo cambiarlo de la sensibilidad. Ahí siempre va a sonar duro. Puedo volver a activar la sensibilidad. Otra de las características es que puedo modular la frecuencia, lo que se llama hacer un bending o alterar el pitch. Vamos a dejar una tecla presionada. También puedo alterar el volumen. Entonces tenemos que podemos modificar el nivel de sostenido
podemos modificar el instrumento. Tenemos polifonía, podemos modificar la sensibilidad, alterar el pitch o el bending y alterar el volumen de manera dinámica de la nota que está sonando, la tecla que está sonando. Otra de las funcionalidades con las que cuenta esta librería, y es que nos permite reproducir archivos MIDI gracias a esta herramienta web que yo creé. Entonces es un conversor de archivos MIDI a instrucciones compatibles con la librería. Entonces aquí por ejemplo ya tengo cargado el Tetris. Bueno, vamos a, digamos yo quiero generar el sketch, le pongo el nombre de la función, lo genero, copio, le doy copiar y lo pego acá. Aquí ya lo tengo acá y vamos a cargarlo. Podemos seleccionar el instrumento con el que queremos que suene, el volumen, el máximo de polifonía o notas disponibles simultáneamente. Mientras carga, pues les cuento que hay herramientas y hay otros proyectos que también son muy buenos. Están por ejemplo los proyectos de Marcel Licens, que también tiene un sampler MIDI muy completo. Está la herramienta STK de Phil Chapman. Bueno, esos son por software. Hay otras que son por hardware, como placas basadas en el... ¿Están escuchando ahí? Pues ahí está reproduciendo un archivo MIDI con la librería. Vamos a ver en el monitor serial. Vamos a ver acá en el monitor serial. Después les prepararé otro video donde les muestre un MIDI en tiempo real utilizando una conexión serial. Entonces pongo a reproducir el MIDI en el computador y lo conecto de manera que transmita los comandos MIDI a la placa SP32 y lo reproduzca en tiempo real. O sea, escogemos el MIDI y lo ponemos a reproducir. No hay necesidad de convertirlo. Espero que descarguen la librería del GitHub, que la utilicen. Los leo en los comentarios si les parece útil y bueno, hasta la próxima.